Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Gracias, aquí tengo. Gracias, que amable. Me estoy basando mi sermón en Lucas capítulo 4, versículos 14 al 22. Y lleva por título este mensaje: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Oremos, por favor. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Después de que el propio Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto, el lugar que simboliza el periodo de prueba, y una vez que saliera triunfante de las tentaciones que el diablo le presentó, nuestro Señor regresó a Galilea, la región discriminada donde vivía, en el poder del Espíritu. En efecto, el Espíritu que lo había ungido lo había llevado al desierto para ser tentado, y ahora le estaba infundiendo poder para cumplir con su ministerio. El Evangelio de Lucas capítulo 4, versículos 14 al 22 dice así: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles: hoy se ha cumplido esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Fin de la cita. Jesús había nacido en Belén de Judea, pero se había criado en Nazaret de Galilea. La gente lo conocía bien, incluso sabían que él era el hijo de José, naturalmente. A la luz de la Biblia, nosotros sabemos que había sido engendrado por el Espíritu Santo y que su madre era María. Jesús seguramente tenía costumbres galileas, tan menospreciadas por los judíos. Él sabía lo que significaba vivir en el borde de ambas culturas, e incluso entre más, era multicultural, porque de hecho los galileos tenían mucho contacto con varios pueblos extranjeros. Lucas nos dice que Jesús acostumbraba a participar de los servicios de la sinagoga, e incluso era una persona muy conocida. Era un joven del barrio, diríamos nosotros. En esos tiempos, en la sinagoga se acostumbraba a hacer dos lecturas, una de la Torá, es decir, de la ley, y otra de los profetas. En ese día de reposo, a Jesús, el judío galileo, se le dio el rollo del profeta Isaías, y de esta manera inició su ministerio público con esta poderosa proclamación: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Fin del texto. Jesús ha leído lo que corresponde básicamente a lo que conocemos como Isaías, capítulo 61, versículos 1 y 2. El profeta, inspirado por Dios, anuncia un mensaje de ánimo y esperanza para los judíos desterrados que se encontraban exiliados, es decir, en tierra extranjera, y tristes en Babilonia, el imperio de mayor fuerza en aquel momento. Es decir, se encontraban retenidos en contra de su voluntad por un imperio que había saqueado su nación. Yo todavía vivo en la añoranza
Extraño mucho mi patria, mi familia, mis amigos, mi cultura. Incluso en que la forma en que la iglesia hace las cosas. Incluso la comida. Aquí los tacos al pastor no son auténticos tacos al pastor. Aquí no hay tlayudas oaxaqueñas ni corundas michoacanas. Yo soy de Michoacán. Ni los jarritos. Ayer compré un jarrito. Saben igual. Es interesante que siglos después, en los tiempos de Jesús, otro imperio, ahora el romano, había conquistado a una buena parte del mundo, incluyendo una larga extensión de aquellas tierras en las que vivía Jesús. Como es lógico, el tema de la revolución, para quitarse el yugo extranjero, era un tema bastante delicado. No hablen muy alto, tenemos que hablar bajito. Era un tema controvertido y peligroso. Hasta el aire acondicionado se cayó. Sin embargo, Jesús no leyó el texto de Isaías en el vacío, como muchas veces lo hacemos en las iglesias, donde mezclamos sin miramientos los géneros literarios. Vamos a mezclar salmos, el evangelio, la Torá y más, sin contextualizar los textos. Al inicio, Jesús, el judío Galileo, ha proclamado que el Espíritu le ha confirmado su vocación mesiánica, ya que después de haber sido bautizado, ha sido consagrado por una unción. No con aceite como los reyes y sacerdotes del Antiguo Testamento, sino con el Espíritu. En efecto, con el Espíritu, cuando llegó a él en forma de paloma. Jesús es el ungido. El mismo significado en griego koiné, el idioma del Nuevo Testamento, vendría a ser Cristo, y en hebreo, el Mesías. Sí, mis amados colegas, en la propia Biblia vemos algo que nos es muy común en nuestra realidad aquí en los Estados Unidos: la necesidad obligada de ser bilingües para sobrevivir. Y es que además hay algo muy importante aquí. El propio ministerio de Jesús, su propia encarnación, es en realidad una clave hermenéutica, una clave de interpretación bíblica. Dice la palabra que Jesús nació en la ciudad de David, porque era de la familia del rey David, lo cual significa que Jesús era un Mesías con legitimidad. Por decirlo así, cumplía con todas las de la ley. Pero al poco tiempo, cuando era un bebé todavía, debido a la persecución de Herodes, Jesús con su familia tuvieron que huir a Egipto debido a la matanza cruel de bebés varones ordenada por el rey Herodes. Jesús entonces fue un refugiado, un perseguido. Hoy en día, en que varias partes de nuestro mundo hay una crisis de refugiados y crisis humanitaria, y en donde el imperio más poderoso del mundo, los Estados Unidos, dice que de ninguna forma aceptará refugiados, ni siquiera por causas humanitarias. Jesús mismo, al ser un refugiado, él mismo y su familia están siendo rechazados como refugiados hoy día. Jesús fue una persona judío galilea. Específicamente se crió en Nazaret. Jesús era una persona que con certeza hablaba el arameo como con una pronunciación de Galileo. Y probablemente también sabía algo de griego. Algo así como cuando hablamos inglés, pero como nuestro segundo idioma. Esto en sí constituye una clave hermenéutica. Jesús encarnó el mestizaje mulatés. La realidad de vivir en el borde, en la frontera, la realidad de vivir entre dos mundos, el de los judíos de Israel, considerado dominante, los que se consideraban hijos de Abraham, los que proclamaban seguir la religión verdadera, y además tenían en Jerusalén el templo, y naturalmente con mayor poder económico. Este mundo vendría a ser, digamos, hoy los Estados Unidos. Y por el otro lado, el de Galilea, un pueblo de por sí mestizo, con influencias culturales de otros pueblos extranjeros,
con una religión vista, dicho elegantemente, como algo exótica, con menos poder y menospreciados por los judíos. Este mundo para mí vendría a ser México, para otros Puerto Rico, El Salvador, Cuba y más, y también vendría a ser el propio mundo hispano. Nosotros los latinos de herencia mexicana y puertorriqueña, que estamos estudiando este doctorado, con nuestras variantes que tenemos, encarnamos este mestizaje, mulataje. Igual que lo encarnó Jesús. Jesús no solo comprende nuestras realidades, sino también nuestras contradicciones. Jesús es el nuevo Adán. Y ahora estos pueblos mestizos, mulatos, formamos parte de un nuevo pueblo, cuyo propósito es servir para anunciar el Evangelio, para anunciar la salvación, liberación, para tender puentes entre las diferentes culturas en nuestra realidad. Y también para anunciar que Jesús, el ungido, inauguró el jubileo, que no es otra cosa que anunciar la liberación de los oprimidos y trabajar en favor de la justicia. Puesto que para Isaías la opresión es la causa fundamental de la pobreza, Jesús lee este texto a partir de Isaías 61, escrito unos 5 o 6 siglos antes de su nacimiento. Proclama la liberación como la principal solución para los pobres aplastados por la experiencia del exilio babilónico. Ahora Jesús, el judío Galileo, siglos después, pero con condiciones parecidas de opresión, siendo él y su pueblo exiliados, no en tierra extraña, sino en su propia tierra, vuelve a tomar este texto y ¿saben qué hace Jesús? Lo contextualiza a su momento. Y por lo tanto, siendo él mismo la clave de interpretación hermenéutica, nos aporta importantes elementos para nuestra praxis de fe y para nuestro ministerio pastoral. Les invito a volver a estudiar el texto con estos ojos. En todo ese contexto, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Fin del texto. Y es que, como ustedes saben, Isaías estaba hablando de que finalmente el jubileo, como está descrito en Levítico 25, sería una realidad. Ese año santo, con esa liberación de esclavos, ese devolver las tierras a los dueños originales, ese perdón de deudas, ese volver a comenzar que tenía que llevarse a cabo cada 50 años, esa oportunidad de que todos tuvieran una nueva oportunidad de volver a comenzar, diríamos nosotros, con el suelo parejo, sin desventajas de nuestras sociedades, con sus elementos desiguales e injusticia, en donde la riqueza se acumula en unos cuantos, mientras la mayoría aún sufre. Ese jubileo, que a pesar de ser un mandato de Dios, el ser humano se negó a poner en práctica por su pecado y egoísmo, finalmente sería una realidad. Jesús, el ungido, el judío Galileo, el mestizo mulato, el hispanoamericano, quiso dar inicio no solamente dando anuncio de que venía a ratificar el jubileo. Dice, yo acuerdo, yo levanto mi mano, estoy de acuerdo, yo voto a favor. No solamente, sino aún algo más revolucionario. Vino a inaugurarlo como parte de la escatología, la cual ya estamos inmersos en ella. La escatología es algo presente. Entonces Jesús enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Y todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Jesús se entregó el rollo, se fue a sentar, había silencio,
Y dice la Biblia que Jesús comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. No hay que esperar más. Jesús no dijo algún día, cuando el tiempo sea apropiado, esto será una realidad. Dijo, no, dijo, hoy se cumple esta escritura. El verbo griego está en tiempo perfecto. Es una acción completada. El énfasis del tiempo perfecto no está en la acción pasada, sino en el resultado que hay en el presente. Dicho en otras palabras, Jesús de Nazaret, Jesús el judío Galileo, el Hijo de Dios e Hijo del Hombre, vino a inaugurar el jubileo hoy. ¡Aleluya! Claro que el jubileo tiene dimensiones espirituales, claro que sí, pero sobre todo tiene dimensiones de justicia social. Y es que hablar de justicia, sin que haya una transformación radical en la justicia y en la economía, no solo es ingenuidad, sino que al simular ser la voluntad de Dios, por lo tanto constituyen algo contrario a la buena noticia. Por ello después nos encontraremos a un Jesús que con autoridad trastornó las mesas de los cambistas como denuncia de las estructuras opresoras religiosas que en lugar de liberar atan al ser humano. Jesús estableció una nueva comunidad inclusiva donde la mayoría de sus discípulos son galileos, que no discrimina a los pobres. Todo lo contrario. Hay varios teólogos que afirman que Jesús tiene una opción preferencial por los pobres. Y también estableció una comunidad donde no discriminaba a las mujeres, siendo que esto era escandaloso para su época. Es decir, que Jesús no solo demandó una transformación en los demás, sino que Jesús mismo es revolucionario. Jesús leyó a Isaías y lo contextualizó y cumplió con lo profetizado, y ahora nosotros, con la presencia renovadora del Espíritu Santo, estamos llamados a cumplir esa liberación en donde todos tengan un lugar dentro de su comunidad. Bien haremos en reflexionar quiénes son los excluidos en nuestros tiempos, que tienen que ser incorporados en la comunidad cristiana. ¿Quiénes son los excluidos en nuestra época? Yo creo que muchas veces lo tenemos enfrente y todavía discutimos sobre ello. Jesús tomó de Isaías un poderoso mensaje acerca de la solidaridad con los pobres, marginados y discriminados. Permítanme decirles que me encanta cómo el libro de Isaías hace una crítica muy fuerte sobre cómo las naciones y pueblos conquistados son explotados para aumentar el poder de los imperios y naciones opresoras. Los mecanismos de opresión antes y ahora siguen siendo básicamente los mismos. El imperio de Babilonia consumió las cosechas del trigo, del vino, de los recursos de las naciones conquistadas. Estas prácticas se siguieron dando a través de los siglos hasta el día de hoy. Nunca, por favor, mis amados colegas, nunca olvidemos que gran parte de las riquezas de Europa, gran parte de las riquezas de Inglaterra y posteriormente gran parte de las riquezas de los Estados Unidos de América, que los volvió sumamente ricos, muchos no se dieron por el trabajo o por las virtudes de ellos. No lo crean, quitémonos esa idea de la cabeza. Muchos de ellos se dio por la explotación y saqueo vulgar. Fue un saqueo vulgar que hicieron a nuestros pueblos como África, Asia y América Latina. Fue un auténtico robo lo que hicieron. Incluso Juan Wesley, el fundador del movimiento metodista, tiene un precioso sermón sobre las causas de la ineficacia del cristianismo, en donde le hace una crítica a estas prácticas anticristianas por parte de naciones supuestamente creyentes y que constituían una de las principales razones por las que la cristiandad ha caído en descrédito. Yo les sugiero leer ese sermón.
Por tanto, Isaías profetizó que un nuevo orden justo sería instaurado por el Señor, en donde las riquezas se les devolverían a los pueblos saqueados. Dice Isaías 62:8, por su mano derecha, por su brazo poderoso, ha jurado el Señor: nunca más daré a tus enemigos tu grano como alimento, ni se beberá gente extranjera el vino nuevo por el que tú trabajaste. Y así como nuestro propio Señor Jesús, Dios hecho carne, representando a todos los pueblos mestizos, mulatos, contextualizó a Isaías, podemos decir que con la ayuda de Dios, las naciones que alguna vez han sido sometidas y saqueadas hallarán su liberación y respirarán justicia. Tantos inmigrantes que son explotados en esta tierra y que incluso están siendo tratados como delincuentes cuando no lo son, Dios mismo será su liberador. Tú mismo serás liberado o liberada y hallarás el shalom de Dios, la paz completa. Pero tenemos también nosotros que encarnar ese jubileo. En el año 2013, mi esposa y yo iniciamos nuestros ministerios pastorales en la ciudad de Sanford, North Carolina, con la iglesia metodista en Carolina del Norte. Al poco tiempo nos dimos cuenta que muchos trabajadores agrícolas hispanos eran explotados y vivían en condiciones infrahumanas. Muchos no sabían que tenían derechos y no se defendían por desconocer el idioma inglés. Quisimos hacer algo con la ayuda de Dios y la comunidad. Oramos y elaboramos un plan de acción que presentamos a la iglesia local y a otras instituciones. Pronto el centro El Refugio empezó a funcionar proveyendo clases de inglés, de español, se dieron asesorías legales a trabajadores y se brindaron otros cursos. Mucha gente de la comunidad ha sido beneficiada hasta ahora. Creímos que no es bueno quedarse con la conformidad. Así son las cosas y ni modo. ¿Qué se le va a hacer? No, sino que hay que hacer algo concreto a favor de la gente. Por lo tanto, a manera de conclusión, si me permiten, les propongo lo siguiente. 1. Seguir teniendo fe en Dios, orando y proclamando al Dios de justicia y el evangelio de salvación, liberación. 2. Por lo tanto, te invito a que anunciemos intencionalmente o continuemos anunciando intencionalmente la clave hermenéutica de que Jesús se encarnó como un judío galileo. Y no únicamente judío, como comúnmente se hace. Yo incorporo eso en mis sermones normales. Jesús, el judío galileo, para que la gente ya lo vaya teniendo en la mente. Es decir, hacer uso de una hermenéutica a partir de su mestizaje mulatez. 3. Te invito a no ver, ustedes no tengo que decirles esto en realidad lo hago para mí mismo quizá. Dice, te invito a no ver como una condición de normalidad tu explotación y las injusticias que tú sufres, o que ayudemos a otros a no verlo como normal, ni la explotación a nuestros pueblos. A la luz del jubileo, la justicia, otra cosa, la justicia no significa meramente equidad. Significa que todos tengamos la oportunidad de tener el suelo parejo. 4. Que nos comprometamos intencionalmente con las luchas de los explotados y discriminados. Por lo tanto, deberemos descubrir quiénes son los actuales excluidos y perseguidos por razón de la justicia en nuestras sociedades para comprometernos con su liberación. Como por ejemplo, las mujeres. Siempre siguen siendo excluidas, la realidad. Los niños. Algo que me llamó la atención, cuando tuvimos una cena con la rectora, hubo un momento en que yo caí en cuenta que nuestras dos amadas hermanas, Enif e Ivy, estaban sentadas hasta el extremo. Yo caí en cuenta que los varones eran los que estábamos cercanos a la rectora y las hermanas hasta el extremo. Y ese lenguaje también es importante. Dije, caray, nosotros mismos como grupo quizá estamos excluyendo a nuestras mujeres.
También eso debe caer en nosotros como una reflexión interna, creo, y disculpen, en verdad, y yo creo que tenemos que modificar ciertas prácticas. Me movió mucho un comentario que hizo Anita hace unos días cuando decía, bueno, ¿y dónde está lo referente a la mujer aquí, ¿no? Y sí es cierto, es cierto. Entonces decía, las mujeres, los niños, también el respeto por nuestros pueblos originarios. En México tenemos muchas etnias, Bolivia, otras naciones, y también algo que siempre incluyo, hermanos, es algo que me gusta siempre incluir. También el luchar por los oprimidos, desde mi punto de vista, y no solamente el mío, tiene que pasar por el respeto a toda la creación. Yo creo que desafortunadamente los animales son maltratados innecesariamente. Yo creo que tenemos también que trabajar en su dignidad. Y quinto, a que nos comprometamos a que siendo oprimidos, discriminados y perseguidos, gracias, Enid, que no nos convirtamos en opresores, en discriminadores y en persecutores. A veces nosotros lo hacemos. A veces uno lo hace en la propia iglesia. Alguna vez yo fui superintendente de distrito. Traté de no hacerlo, pero después con el tiempo dije, caray, ¿no habré yo usado la institución para hacer algo negativo? Y yo a veces digo, ay, no sé, pero a veces sí. Yo digo, hay que mantenerse siempre alerta. Hay que mantenerse siempre alerta. No sea que uno que es oprimido, discriminado y perseguido nos convirtamos en opresores, discriminadores y persecutores. Recuerda